Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este congreso, a esta quinta emisión del Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. En esta ocasión nos engalanan, nos acompañan tenemos la presencia de la doctora Lourdes Santiago, el doctor Gerardo Román y la doctora Yasmín Victoria, quienes nos van a acompañar en este 11:30 en adelante a pues compartirnos sus hallazgos en torno a los animales, los cánidos y otras bestias en la literatura. Este recorrido será desde tiempos clásicos hasta el siglo XIX. Así es que pues nuevamente, muchas gracias por su participación, por su presencia y a todos nuestros receptores en casita, pues les doy también la más cordial bienvenida. Sin más preámbulo, doy la palabra, doy la voz a la doctora Lourdes Santiago, quien nos compartirá su trabajo. Ay, un segundito, perdón. Bueno, aquí, listo. Nos va a compartir su trabajo Animales apotropaicos en Plinio el Viejo. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, Adriana. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura, por continuar con esta tradición que nos ha reunido ya desde hace varios años. Y por supuesto, gracias por haber aceptado mi propuesta. Antes de comenzar, quiero dedicar mi participación a la memoria de Alfonso Brito Mendoza, querido exalumno y asesorado con quien tuve la suerte de trabajar diversas manifestaciones apotropaicas en la literatura latina y a quien siempre animé a participar en los congresos de Animalibus. Y aunque no lo hizo en su momento, confío en que hoy estará aquí conmigo. Mi participación tiene como base la obra enciclopédica Naturalis Historia de Plinio el Viejo, autor del siglo I, quien recopiló pasajes de fuentes literarias, tanto griegas como romanas, para ofrecernos una visión general sobre diversos aspectos de interés cultural, entre ellos el que abordaré ahora. La palabra apotropaico deriva del verbo griego apotrepo, que significa apartar, alejar o evitar, del que también se forma el sustantivo apotropé, alejamiento o protección, y el adjetivo apotropaios, que aparta la desgracia. El diccionario de la lengua española de la RAE define así el término apotropaico. Cito, dicho de un rito, de un sacrificio, de una fórmula, etcétera, que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien. Fin de la cita. En efecto, el apótrope es un objeto capaz de propiciar el bien o de rechazar el mal en sus diferentes manifestaciones, como la muerte, las enfermedades, las plagas, los fenómenos meteorológicos destructivos, los espíritus malignos, entre otros. Los elementos apotropaicos podían ser objetos, falos, bulas y amuletos, fluidos, agua, saliva, sangre, orina, animales o tan solo partes de su cuerpo, plantas, piedras, metales o actos, como escupir, rodear un lugar en un determinado número de giros, etc. La creencia en la efectividad de los apótropes estaba muy arraigada y difundida en la mentalidad antigua, y por lo general se apoyaba en las concepciones religiosas, mitológicas y filosóficas de la época. No obstante, la utilización de estos recursos no era exclusiva de los antiguos griegos y romanos, ya que se han empleado en muchos lugares y épocas de manera prácticamente universal. Y es muy probable que algunos de los apótropes hayan tenido origen oriental y que hayan sido dados a conocer por los persas, quienes los propagaron en las colonias griegas y de estas a su vez fueron transmitidos a los romanos. En esta propagación de creencias orientales en el mundo grecorromano tuvieron una gran participación los magi, una especie de hechiceros cuyos remedios son mencionados frecuentemente por Plinio. Algunos aspectos característicos de los elementos apotropaicos son su universalidad y su aparición en diferentes esferas del ámbito humano, en la vida cotidiana, en la vestimenta, en el arte, en la arquitectura, en la religión o en la literatura. Otro aspecto fundamental es su liminaridad, ya que suelen hacer su aparición en los límites o en los momentos de transición. Y por último, su ambivalencia,
porque pueden utilizarse para proteger o para dañar. Desde la época posthomérica, en Grecia y en Roma, el miedo universal a la impureza se combatía con métodos religiosos de purificación. En especial se contrarrestaba con medios apotropaicos, porque se creía que la impureza era causada por los daimones ctónicos impuros que contaminaban. Por ejemplo, en las casas donde había un cadáver o un recién nacido, en una casa con un recién nacido, la madre del niño era puesta en cuarentena y era necesario purificar la casa. La creencia en los daimones como agentes responsables de los males que aquejan al hombre estaba muy extendida en el mundo antiguo. En Grecia, en un principio, la palabra daimon designaba una potencia divina que no se quería o no se debía nombrar, lo que sugería que el propio nombre se empleaba con fines apotropaicos para no tener que pronunciar el nombre de las divinidades a las que se temía. Pero ya en época helenística se refería sobre todo a los espíritus malignos. En general, los elementos apotropaicos funcionaban en la esfera de lo sobrenatural. Entre los agentes contra los que luchaban se encontraban los demonios, los animales nocivos y las enfermedades. Una característica básica de los apótropes es, como dije hace un momento, su liminaridad, término derivado del latín liminis, que significa límite, porque surgen en momentos o en situaciones liminares, es decir, los apótropes hacían su aparición en fases de transición o en espacios fronterizos con el fin de resguardar determinados lugares, por ejemplo, una propiedad particular, un templo o un pueblo, de las influencias nocivas provenientes del exterior. Con estas premisas, ahora haré un recorrido por algunos de los animales que Plinio transmite como apotropaicos, porque los antiguos recurrían a ellos en busca de defensa, tales como el perro, el lobo, la hiena, el murciélago y el camaleón, algunos de los cuales, por estar asociados con las entradas, como el perro, animal de defensa, o el lobo, que ronda en las afueras de la ciudad, eran además animales liminares y estaban investidos de toda clase de poderes mágicos. En primer lugar se encuentra el perro, animal apotropaico por su naturaleza misma y por su capacidad de custodiar las entradas de las casas, es decir, el límite entre las propiedades y el mundo exterior. Sin duda, el perro era un animal liminar, como puede comprobarse, por ejemplo, en la costumbre de colocar mosaicos en las entradas de algunas casas de la ciudad de Pompeya, con la advertencia "Caue canem", cuidado con el perro, acompañada de la imagen de un perro, como la imagen que describe Petronio en el Satiricón. Cito: "En efecto, a la izquierda de los que entran, no lejos de la casita del portero, un perro enorme, atado con una cadena, estaba pintado en la pared, y encima de él se había escrito con letra capital: cuidado con el perro". Ahora bien, cuando Plinio refiere la utilidad de varios animales con fines medicinales, incluso menciona entre estos una correa de perro. Cito: "Transmiten que sirven como remedio el ratón cocido con verbena, si se bebiera ese líquido, y la correa del perro atada 3 veces alrededor del cuello, y el excremento de paloma mezclado con vino y aceite". Sí, fin de la cita. Entre otros beneficios medicinales de los perros, Plinio transmite la insolación, perdón, es una cita, la insolación de los niños, que se llama siriasis, se cura con los huesos encontrados en el excremento de un perro, sujetados como un amuleto. Fin de la cita. Y es que el nombre de esta enfermedad, siriasis, deriva de Sirio, estrella perteneciente a la constelación del Can Mayor, que según se creía provocaba los días más calurosos del año, llamados también días caniculares. Asimismo, con el fin de aplacar ese calor intenso que quemaba el trigo, el día 25 de abril en Roma, en la Roma republicana, se celebraba el festival agrícola denominado Robigalia, en el que se honraba el espíritu de Róbigo para que éste protegiera el trigo. Y en ese festival se realizaba un rito en el que se arrojaban al fuego las entrañas de un perro y de una oveja. El sacrificio del perro en este rito era apotropaico, porque por un proceso de magia homeopática, el perro, al arder, rechazaría la estrella del perro y su calor. Plinio también nos cuenta que, cito, calma también los catarros la piel del perro atada alrededor de cualquier dedo. Fin de la cita. Y transmite además que se usaban los cachorros todavía ciegos
para transferir a ellos enfermedades del intestino humano, como vemos en la siguiente cita. Hay enfermedades ocultas del intestino, acerca de las cuales se muestra algo admirable. Dicen que si los cachorros, antes de que vean, se colocaran durante 3 días sobre el estómago y si recibieran de la boca del enfermo el sorbo de la leche, la fuerza de la enfermedad se transferiría a los perritos y morirían finalmente, y que al ser diseccionados se encontraría dentro de ellos la causa de la enfermedad. Fin de la cita. Los Magi, a quienes ya he mencionado, atribuían a partes del perro propiedades curativas contra los dolores de dientes, por ejemplo, a los colmillos. Asimismo, consideraban que la hiel del perro, ahumada, la sangre rociada en las paredes y el genital del perro eran amuletos. Cito. Los magos dicen que la hiel de un perro negro macho es un amuleto de toda casa sahumada o purificada con ella contra los brebajes malignos. Asimismo, que la sangre del perro, si se rocían con ella las paredes, y el genital de éste, sí se entierra bajo el umbral de la puerta. Fin de la cita. En este pasaje se aprecia que la hiel se usa como un sahumerio, por lo que su poder se basa en el olor apotropaico, que purificaría el ambiente con el humo y el olor que se desprenden del incienso. Que la sangre del perro, al rociarse sobre las paredes, les transmitiría su energía mágica y protectora, y que el falo colocado en la entrada protegería la propiedad contra los maleficios. En segundo lugar, hablaré del lobo, que es también un animal liminar que ronda en las afueras de las poblaciones y que por lo mismo está imbuido de propiedades mágicas. Una prueba de su liminaridad radica en el hecho de que originó uno de los mitos más extendidos, el de la licantropía, transformación del hombre en lobo, tema del que anoche nos habló la doctora Pablo Norman. Según Plinio, el lobo era un animal temido, cito, pero en Italia también se creía que la vista de los lobos era nociva, y hasta el presente se cree que le quitaría la voz al hombre que ellos vieran en primer lugar. Fin de la cita. El lobo, o tan solo partes de su cuerpo, tenían poderes medicinales y apotropaicos. En cuanto a lo primero, por ejemplo, los magi creían que el ojo derecho del lobo alejaba las fiebres, y como elemento apotropaico, los marcos de las puertas se embadurnaban con la grasa del lobo para evitar que el mal se introdujera. En este mismo aspecto, hasta el hocico o la piel del lobo brindaban protección si se fijaban en las puertas de la entrada de las villas. Cito. Afirman que el hocico disecado del lobo se opone a los filtros mágicos y por eso lo fijan en las puertas de las villas. Y se estima que esto mismo se muestra también con la funda completa de la piel de la nuca, y que sin duda tan grande es la fuerza del animal, además de estas cosas que referimos, que sus huellas pisadas por los caballos provocan a estos entorpecimiento. Fin de la cita. Era apotropaico también el diente del lobo, porque representaba al lobo completo. Y así como el filo de los cuchillos rechazaría a los enemigos, la agudeza del diente defendería de los peligros reales o imaginarios. Por eso se apreciaban en particular los dientes más largos, es decir, los colmillos, por ser los más punzantes. Pasamos ahora a la hiena, que es un animal con gran presencia en la historia natural y es muy alabado por los magi. Entre las cosas prodigiosas y mágicas que Plinio escribe sobre la hiena, se encuentran las siguientes creencias, que captaba y sometía la mente de los hombres. Por ejemplo, que si la hiena ocupaba las huellas de un cazador que fuera delante de ella, le hacía perder la razón, que cambiaba de sexo, que aterraba incluso a las panteras. Entre los apótropes derivados de la hiena se encuentran sus colmillos, que alejaban las pesadillas y los fantasmas, y también hacían que los lanzadores de jabalina no erraran su tiro. Su miembro viril tenía la virtud de propiciar la concordia cuando se combinaba su fuerza con la articulación llamada nudo de Atlas. También servía de remedio a los epilépticos. La grasa de la hiena, al ser encendida, ponía en fuga a las serpientes y propiciaba el alumbramiento. La lengua, por efectos de la magia homeopática, impedía el ladrido de los perros, y de igual modo, la sangre de hiena ungida en las puertas repelía cualquier acción maligna. Hasta aquí los beneficios de la hiena.
Voy a hablar ahora del murciélago, que era el típico apótrope que se colocaba en la entrada de las propiedades como amuleto para evitar el ingreso de las fuerzas nocivas, según testimonio del propio Plinio. Cito: podría parecer que son de este género las cosas que transmiten también acerca del murciélago, que sería un amuleto. Si, llevado vivo 3 veces alrededor de una casa, se fijara sobre una ventana con la cabeza boca abajo, y que especialmente lo sería llevado otras tantas veces alrededor de los establos y fuera suspendido de las patas sobre el umbral. Fin de la cita. El triple recorrido alrededor de la casa era también un acto apotropaico, que probablemente tendría la función de crear un círculo mágico alrededor de la casa y del establo, además de dotar al murciélago de la energía mágica necesaria para cumplir su función de apótrope. Es muy probable que la causa de la posición invertida del murciélago amuleto haya sido la postura natural que adoptan estos animales, pero también puede deberse al simbolismo de la inversión, mediante el cual las figuras, conceptos o imágenes invertidas adquieren simbólicamente la cualidad opuesta a las que poseían antes de ser invertidos. De tal manera, si es que los murciélagos fueran nocivos, el daño que provocaran se tornaría en protección, y ellos mismos se transformarían en amuletos para rechazar el mal y propiciar el bien. El siguiente animal apotropaico es el camaleón, animal relacionado con las nubes y los rayos, como se lee también en la Historia Natural. Cito: Demócrito narra que su cabeza y garganta, si se incendiaran en leños de roble, producirían la reunión de lluvias y de rayos, lo mismo que su hígado quemado sobre las tejas. Fin de la cita. Entre los prodigios de las partes del camaleón achacados a Demócrito por Plinio, escéptico al respecto, se encuentran algunos que conciernen a la magia, como son, por ejemplo, causar una especie de invisibilidad o enviar sueños a quienes se quisiera mediante su pata izquierda. Cuando la hiel del camaleón se arrojaba al agua, se pensaba que lograba detener el curso de los ríos o el ímpetu de las aguas. Y también se podía atraer el odio hacia los enemigos si se arrojaba en su puerta en los intestinos del camaleón ungidos con la orina de un simio. Diferentes partes de su cuerpo otorgaban beneficios medicinales o apotropaicos. Por ejemplo, su lengua, atada como amuleto, facilitaba los partos y podía influir en los resultados de los litigios. Se creía también que su ojo quitaba las manchas blancas de los ojos y que su pata derecha, atada con la piel de una hiena, protegía contra los robos. El siguiente animal en nuestra lista es el basilisco, un animal mitológico habitante de la Cirenaica, en la actual Libia, una de las regiones del norte de África más alejada del mundo conocido por los autores griegos y latinos. Se creía que era tan peligroso, que podría matar todo a su paso con una especie de emanación venenosa proveniente de su aliento, de su piel, del sonido de su silbido y hasta de sus ojos, por lo cual ahuyentaba incluso a las serpientes. Asimismo, existía la creencia de que su sangre podría también afectar el destino de los hombres, ya que propiciaba que tuvieran éxito las peticiones dirigidas a los potentados o incluso a los dioses, quizá porque su cresta se asociaba con la corona de los reyes, puesto que su nombre mismo deriva del sustantivo griego basileus, que significa rey. Su sangre también servía de protección contra los filtros mágicos. Hasta aquí el basilisco y vamos ahora con el dragón, una serpiente con poder apotropaico que propiciaba la buena suerte si su cabeza se ponía en el umbral. Su grasa confería el poder para obtener la victoria en los juicios, doblegar a los poderosos y hasta para volverse invencible si se ataban a una cola o a una cabeza de dragón los pelos de un león, animal reconocido por su fuerza y valentía, así como la espuma de un caballo victorioso, fluido que debía añadir también mayor fuerza al amuleto de dragón mediante la transferencia de dicha cualidad. Según Plinio, el dragón también protegía del miedo a los fantasmas o alucinaciones nocturnas. Cito: cuenta que los que se ungieron los ojos con disecado y triturado con miel, no se espantaban ante las imágenes nocturnas, aún siendo temerosos. Fin de la cita.
Entra también en esta lista el buitre. Aunque se trata de un animal de mal agüero vinculado con la voracidad, la rapacidad y la muerte por alimentarse de cadáveres, sin embargo, Plinio en su Historia Natural da un ejemplo del poder apotropaico predominantemente defensivo del buitre, porque protege de la violencia de los animales y de las personas. Cito: de las aves para auxilio contra las serpientes, la primera es el buitre, y se ha notado que los negros tienen menos fuerza. Dicen que éstas se ahuyentan con el olor de las plumas de las alas, si se queman, y que asimismo los que tienen el corazón de esta ave están protegidos de la violencia no solo de las serpientes, sino también de las fieras, de los ladrones y de la ira de los reyes. Fin de la cita. En último lugar de nuestra lista se encuentra el escarabajo, considerado un animal sagrado en el antiguo Egipto, y ya en aquel lugar era utilizado como amuleto por simbolizar el eterno retorno de la vida. Plinio escribe que entre los amuletos que los magi recomendaban como remedio para las fiebres cuartanas, se encontraban varias especies de escarabajos. Cito: por esto, gran parte de Egipto venera a los escarabajos entre las divinidades, siendo curiosa la interpretación de Apión, con la cual deduce que este animal presenta una analogía con las labores del sol, para justificar las costumbres de su especie. Pero también los magi atan escarabajos como amuleto, como el que tienen cuernecillos hacia atrás, tomado con la mano izquierda, y otro que se llama fullo, con manchas blancas. Lo atan cortado en cualquiera de los dos brazos, y los demás tipos atados en el brazo izquierdo. Fin de la cita. Plinio escribe que los cuernos de los escarabajos servían de amuleto para los niños. Cito: los cuernos grandes dentados de los escarabajos atados a los niños adquieren la naturaleza de un amuleto. Fin de la cita. El origen del poder apotropaico de estos cuernos se podría hallar en su valor simbólico, ya que al representar estos el arma y defensa de los escarabajos, le otorgarían una protección simbólica similar al portador del amuleto, protección que se manifiesta en las puntas dentadas que asemejan cuchillas. Hay que tener en cuenta también que el poder de los cuernos del escarabajo podría provenir de las cualidades mismas del escarabajo, reconocido por su gran fuerza y la resistencia de su exoesqueleto. De manera de conclusión, después de este apartado recorrido por algunos de los principales animales apotropaicos mencionados por Plinio, podemos concluir que estos, así como el resto de los apótrofes, son ambivalentes porque tienen la capacidad de proteger o de dañar, son liminares porque se encuentran en lugares y en momentos limítrofes, y son indicadores de los temores de la sociedad a todo evento o fenómeno difícil de controlar, y son universales y atemporales, puesto que incluso en nuestros días se siguen utilizando apótropes como partes de los animales para atraer la buena suerte, las patas de conejo, las cerraduras que estuvieron en contacto con los cascos de un buen caballo, etc. Y voy a dejar hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Interesantísima intervención. Perdón, regresaré al rato con preguntas si gusta. Perfecto, adelante, Lourdes. Pues ahí teníamos al Caue Canem de, de Lourdes Santiago. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a escuchar la valiosa aportación también del doctor Gerardo Román Altamirano Mesa, con su ponencia A bien si el infante tal comparación, cuando suele haber el chiquillo león, la similitud zoológica en algunos textos clásicos y medievales, de Homero a Dante. Adelante, por favor, Gerardo, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a las organizadoras de este congreso tan bonito que, como bien lo decía ya Lourdes, pues ya tenemos unos añitos con este congreso ahora en esta nueva realidad que
nos orillan las circunstancias. Y bueno, ya tuvimos incluso la sutil presencia zoológica con el perrito de Lourdes. Pues ni modo, esas son las cosas que pues nos pasan porque la universidad se nos metió a la casa, ni modo. Pues bueno, antes que nada, quiero dedicar esta ponencia a mis queridísimos alumnos de la UAM. Veo que muchos se conectaron, muchos están por aquí y pues nada, esto va para ustedes. Esto se llama Aviensi el infante a tal comparación como suele haber el chiquielio león. Similitud zoológica en algunos textos clásicos y medievales, de Homero a Dante. Bueno, tenemos como introducción lo siguiente. Uno de los ejercicios cognitivos que indudablemente es innato al ser humano es la comparación. Por medio de ella, cuando somos pequeños, aprendemos la diferencia entre frío y calor, malestar y bienestar, calma y peligro. Posteriormente, al insertarnos en un código moral y después ético, también aprendemos la diferencia entre lo deseable y lo no deseable, y en nuestros propios códigos morales la diferencia entre lo bueno y lo malo. En literatura, desde la antigüedad clásica, el hombre ha utilizado de manera estética la comparación para hacer más asequible y estético un discurso, y lo ha hecho en especial con un tipo de comparación, la comparatio o similitud zoológica, como una estrategia retórica. En este escrito tengo como objetivo observar algunos ejemplos que en la historia de la literatura antigua y medieval se relacionan con el campo semántico de los animales. Para ello, el presente testimonio se dividirá en dos apartados. En el primero abordo ciertos aspectos teóricos que en la antigüedad clásica y en la Edad Media se relacionaron con respecto a la definición y uso de la similitud o comparatio. Y en el segundo propongo una brevísima, muy brevísima tipología de los elementos de similitud animal que se hallan en ciertos textos clásicos y medievales, a saber, similitudes zoológicas relacionadas con lo épico y lo bélico en el primer caso, así como similitudes zoológicas relacionadas con lo amoroso, lo erótico y lo sexual en el segundo caso. Bueno, pasamos a la siguiente. Número 2, la similitud en la retórica antigua y medieval. Si nos remontáramos a una historia de la comparación literaria en Occidente, de manera clara nos debemos remitir a la antigüedad clásica y grecolatina. En ese sentido, uno de los primeros manuales de retórica, esto lo digo por los alumnos, recuerden que los manuales de retórica son como estos textos preceptivos en donde te dicen cómo debes escribir, ¿no? Y qué estrategias puedes utilizar. En ese sentido, uno de los primeros manuales de retórica, la retórica de Aristóteles, circa siglo IV a.C., sitúa la comparación como una herramienta útil en el discurso epidíptico y en general como una estrategia viable para la amplificación o amplificatio discursiva. De esta suerte, el autor griego señala en su documento preceptivo lo siguiente. Cuando no se hallen motivos bastantes para el elogio, en el sujeto por sí mismo se deberán hacer comparaciones con los demás, como lo hacía Sócrates por su falta de costumbre en los pleitos. En este caso, sin embargo, es conveniente hacer la comparación con gentes de fama, porque si fuese mejor que los que se ponen como ejemplo de virtuosos, será amplificador y bello. Hasta ahí la cita. En efecto, desde Aristóteles y su magna obra es deber reconocer que la comparación es requerida en primer lugar como un medio de amplificación discursivo y también como una herramienta para embellecer el discurso. Siglos después, en la retórica a Herenio, circa siglo I a.C., de autor para nosotros desconocido, se lee que, en resumen, la comparatio o la similitud perdón, es una figura de pensamiento. De esta suerte, en el libro cuarto dedicado a la elocución, el autor anónimo dice... la similitud, perdón, es que no sé si es esta.
La similitud es la oración que a partir de una cosa dispar traduce algo símil a cualquier cosa. Se toma por causa o de adornar o de probar o de decir más abiertamente o de poner ante los ojos. Esto de poner ante los ojos es muy, muy interesante porque es la misma frase que pues muchos retores de la antigüedad clásica utilizan para la éfrasis. Como ya saben, pues me he dedicado un poquito a eso. Y por lo tanto, entonces, la comparación está muy ligada a la descripción. Y de ese modo se toma, sigo con la cita, se toma de 4 causas, igualmente se dice de 4 modos, por medio de lo contrario, de la negación, de comparación o de brevedad. Bueno, esto es lo que nos dice la retórica a Herenio en el libro cuarto. En ese sentido, hay que reconocer que la similitud también es una estrategia de la descripción o éfrasis, que era lo que yo decía hace un momento. Ahora bien, en este mismo apartado, aunque no de manera exclusiva, el anónimo autor de la retórica a Herenio utiliza elementos zoológicos comparativos que se entiende para su tiempo eran ya más o menos frecuentes. De esta manera, a propósito de los 4 modos de similitud propuestos, para la negación añade el siguiente ejemplo. Dice aquí, cito, ni el caballo indómito, aunque haya sido bien compuesto por la naturaleza, puede ser idóneo para esas utilidades que se desean del caballo, ni el hombre indocto, aunque sea ingenioso, puede llegar a la virtud. Hasta ahí la cita. Más adelante, el autor afirma lo siguiente y propone también un ejemplo de comparación zoológica. Cito, en los símiles es oportuno observar diligentemente que cuando ofrezcamos la cosa símil, por causa de la cual cosa hayamos ofrecido la similitud, tengamos las palabras acomodadas a ella. Esto es de este modo, nos dice el autor de la retórica a Herenio. Así como las golondrinas están presentes en tiempo estival, se retiran impulsadas por el frío, de la misma similitud, ahora, mediante la traslación, nos sigue explicando el autor, tomamos las palabras, igualmente los falsos amigos están presentes en el sereno tiempo de la vida, en cuanto vieron el invierno de la fortuna, vuelan todos. Y bueno, tenemos esta muy bonita imagen de las aves volando. Aunque durante la Edad Media la retórica de Herenio fue un texto fundamental, los hombres de esta época crearon sus propios manuales de arte discursivo, que también se ocuparon de los ejercicios comparativos. En ese sentido, hacia el siglo XII, Mateo de Vendôme, en su Ars Versificatoria o Arte del Verso, señala también que la similitud o comparatio es parte del ornato verbal del discurso e incluso un elemento útil en la descripción. De esta suerte, para describir a Helena de Troya, se dice, estoy citando a Mateo de Vendôme en la retórica, en el Ars Versificatoria del siglo XII, dice este autor que podemos hacer una comparación de esta suerte para describir a Helena de Troya, se dice, cito, los dientes se asemejan al marfil, la despejada frente a la leche, el cuello a la nieve, a estrellas los ojos, los labios a rosas. Y proporciona incluso otros ejemplos de índole zoológica. Así, en la descripción de un lugar idóneo, señala, a diferencia de que el sitio no está presente la corneja, ni el cuervo, ni la lechuza, que profana el lugar sagrado con la aspereza de su quejido. Hasta ahí la cita. Posteriormente, Mateo de Vendôme marca incluso algunos ejemplos incorrectos del uso de comparativos que a su parecer arruinan la métrica latina, y algunos de estos ejemplos son también de tipo zoológico, pero no voy a ahondar en ellos. Por otro lado, un siglo después, es decir, durante el siglo XIII, surge otro texto preceptivo acerca del arte del discurso. Me refiero a Laborintus de Everardo el Alemán, quien afirma que la comparación es uno de los 8 medios de amplificatio. De esta suerte, el autor señala, cito, antes la comparación fue solemne para muchos, pero ahora, cuando llega escasa y modesta. La rosa no crece sin espinas, tampoco sin el tormento del mundo, la vida puede agradar. Hasta ahí la cita. En resumen, desde los tempranos manuales preceptivos del arte del discurso, la comparación es un método para ampliar y engalanar el discurso. También es parte fundamental de la descripción de una persona, de un lugar o de una situación. Aunado a ello, en sus respectivas lenguas en las que se escribieron estos textos, es decir, en griego o en latín, los autores de estos manuales ya señalan ciertas construcciones sintácticas que en castellano se vinculan con elementos como, así como, de esa manera, o
de esta suerte más oración principal, igual que oración principal, del mismo modo que, etcétera, ¿no? Y muchas veces estas comparaciones pueden ser de tipo zoológico, como lo veremos a continuación, con un breve corpus de literatura clásica y literatura medieval. Comencemos pues ya con lo sustancial y no tanto teórico de la literatura clásica y medieval y las comparaciones zoológicas. Y comencemos con la similitud zoológica y aspectos bélicos o épicos. Bien, desde los albores de la literatura, la comparación zoológica ha existido. Para muestra basta pensar en la Ilíada, texto fechado circa siglo VIII a.C. y que inaugura la épica occidental. A grandes rasgos, y como se sabe, esta obra homérica narra la afamada guerra de Troya, en la que participan personajes como Aquiles, Menelao, Agamenón, Héctor y Paris. De esta suerte, después de haber recibido un mensaje divino que, según recuerdo, es por medio de un sueño, Agamenón reúne a sus guerreros para una asamblea en la que se decidirá el próximo ataque a Troya. Cuando ésta se encuentra por comenzar, se lee lo siguiente. Como las tribus de las espesas abejas salen de una hueca roca en permanente procesión, vuelan en racimos sobre las primaverales flores y en multitud revolotean unas aquí y otras allá, tan numerosas tribus de guerreros desde las naves y las tiendas delante de la profunda costa desfilaban en compactas escuadras hacia la asamblea. Esto a mí me parece muy interesante porque finalmente es parte de la idea de lo inefable, la idea de lo diverso, lo múltiple que existe, ¿no? Es evidente aquí que el símil zoológico se relaciona, insisto, con la multiplicidad de individuos que van a escuchar el mensaje del monarca. En este sentido, habría que resaltar la idea de lo inefable en cuanto al número de personas que hay ahí. Son muchísimas y por eso los compara con las abejas. Caso similar es el siguiente. Como las numerosas razas de volátiles aves, gansos o grullas, o cisnes de luengos cuellos, en la asiática pradera, a los lados de los cauces del Caístaro, revolotean acá y allá, gallardas con sus alas, posándose más adelante entre gritos, y el prado se llena de algarabía. Tan numerosas eran las tribus de los que desde las naves y tiendas afluían en la llanura escamandria. Creo que aquí no se notan las negritas que puse en el escrito, pues ya se verán en el texto publicado, pero lo que yo quería que quedara muy claro, estos dos elementos, ¿no? Que el primer elemento comenzaría aquí, cómo, y terminaría toda esta idea hasta la palabra algarabía, y decía, aquí está el elemento comparable y aquí está lo comparado. Tan numerosas eran, esto es lo comparado y esto es lo comparable, que es lo comparable animal, ¿no? Un caso similar es el siguiente. Igual que las bandadas numerosas de espesas moscas, que vagan con errantes giros por el pastoril establo en la estación primaveral cuando las cántaras resuman de leche, tantos saqueos de melenuda cabellera frente a los troyanos se fueron aposando en el llano ávido de hacerles añicos. Hasta ahí la cita y seguimos con la Ilíada. Finalmente, bajo la misma lógica, Homero recuerda que también en la asamblea se ofrece esta escena. Como los cabreros a los talados rebaños de cabras disgregan fácilmente de los ajenos al mezclarse en el pasto, así los jefes los ordenaban en grupos separados aquí y allá para ir a la batalla, y en medio el poderoso Agamenón. Cabe resaltar aquí que la mención del personaje antagonista, que en la siguiente cita es enaltecido por el narrador al utilizar de nueva cuenta un símil zoológico. Dice, igual que en la vacada, el buey más sobresaliente de todos, el toro, se destaca entre las vacas reunidas a su alrededor, así volvió Zeus al Atrida aquel día, destacado entre todos y sobresaliente entre tantos héroes. Cabe resaltar aquí que es muy interesante esta comparación que no nada más hacen en la literatura, sino en la cultura en general, de los héroes cornudos. Porque los héroes, cabe mencionar o traer a colación, no es porque yo trabajé ello, pero a Alejandro Magno se le conoce como el bicornudo, ¿no? Y porque finalmente estos cuernos implican poder, ¿no? Tenemos por ahí bastantes, incluso dioses, el dios celta Cerberus también es un dios cornudo. Bueno,
Por otro lado, en el afamado catálogo de las naves homérico, se da cuenta no solo de los soldados, los pueblos y los barcos que atacarán la ciudad de Príamo, sino también se alude o se habla de los animales que son destinados a la guerra. De esta suerte, dice Homero, las mejores yeguas eran con mucho las del Ferecíada, que Eumeleo conducía. Eran de pies ligeros como las aves. Las había criado de idéntico pelaje y edad y de igual plomada en todo el lomo. Las había criado en Persea Apolo, el de argénteo arco, ambas hembras portadoras de la huida de Ares. Qué bonito, es hermosísimo esta cita. Y lo que encontramos aquí, pues es una comparación metazoológica, diría yo, porque al animal se le compara con el animal. La rapidez de estas yeguas eran de pies ligeros, como aves. Como se observa en la cita, sin duda podríamos hablar de una comparatio de tipo metazoológica, pues el animal se compara con otro animal. En este mismo texto, al pasar revista de los guerreros enemigos, Príamo le pregunta a Helena, ¿quién es tal guerrero? Que es Ulises. No sin antes afirmar, y de nuevo volvemos, tenemos otro héroe cornudo, dice Príamo al ver a Ulises, sí, yo lo comparo con un carnero de compactos vellones que pasa revista a un gran rebaño de blancas ovejas. En efecto, la comparatio zoológica desde la antigüedad es una estrategia muy recurrente para describir a algún personaje heroico, y esto se demuestra con algunos ejemplos provenientes ya de la Edad Media. En ese sentido, habría que recordar aquellos textos que en la época reinventaron la figura de Alejandro Magno, de esta suerte, en la Alexandrie de Gautier de Chatillon, un texto francés escrito en latín y datado hacia el siglo XII, se hace un interesante símil zoológico cuando se narra y se describe la batalla de Isos. En concreto, cuando Alejandro se lanza contra el ejército de Darío, pues se lee aquí. Así se arroja sobre sus presas la loba con sus fauces hambrientas, cuando los lobeznos, colgados de sus ubres resecas, mendigan ayuda con sus aullidos, y cuando el hambre, amiga de la matanza, concebidas en las cuevas vacías, la lanza contra los campos. El rebaño permanece atónito, no se atreve a emprender la huida, y aunque pudiera escapar del lobo, caería en otras trampas del bosque. Se suelta la tralía a los perros, a los que el pastor desde un terraplén asusa con sus gritos, con el callado y dando palmadas. No de otro modo distinto, el rey macedonio se lanza como una vacante contra aquellos bárbaros. Pues aquí tenemos dos comparaciones de tipo zoológica, que es primero que se compara a Alejandro Magno con una loba que quiere defender a sus críos, ¿no? O a sus crías, pues. Lo cual me parece en lo personal muy interesante porque es muy inusual esta comparación y sobre todo con una hembra. Es muy, muy, muy interesante que se compare al héroe con un animal femenino, ¿no? Y bueno, en la misma obra, es decir, en la Alexandrie de Gautier de Chatillon, hallamos una de las comparaciones más recurrentes con respecto al héroe macedonio, en muchos textos medievales que abordan la vida de Alejandro Magno. Me refiero a la comparación del héroe solar con el león. De esta suerte, antes de que Aristóteles dé sus afamados consejos, en la obra franco-medieval se lee lo siguiente. Aquí voy a poner un poquito de contexto y aprovechar que tengo un poquito de tiempo de más, porque si ustedes recordarán, o para los que no recuerden, les pongo en contexto. Alejandro es todavía un niño cuando se da cuenta que su pueblo está sojuzgado ante los persas y él está muy enojado. Y antes de que Aristóteles le dé por eso esta imagen de león bebé, porque es aún muy joven Alejandro, y se queja mucho con su maestro. Le dice, es que yo no puedo soportar a los persas que nos tienen sojuzgados. Y así habló. Estas reflexiones se hace a sí mismo al dictado de su corazón. Tal como cuando un cachorro de león, todavía de pisada indecisa, sin agresividad en sus encorvados dientes. Escuchen la cita y por favor vean la imagen, que es una belleza la imagen del leoncito bebé.
Tal como cuando un cachorro de león, todavía de pisada indecisa, sin agresividad en sus encorvados dientes y sin consistencia a lo largo de sus patas, si por casualidad en los campos de Hircania ve caminar en dirección a los prados a los ciervos de alta cornamenta, se agita. Su terrible lengua golpea el paladar vacío, derrama sangre en su imaginación, antes que con sus dientes y su voluntad madura compensa la torpeza de sus garras. De igual manera, el joven Alejandro, sin freno, se lanza como una bacante hacia las armas, sin fuerza en las manos, se comporta como un león en lo profundo de su corazón y fuera de sí, en su audacia, se adelanta a sus tiernos años. Hasta ahí la cita. Cabe recordar que el mismo Elemento experimentó una abreviación en el libro de Legendre. Como sabemos, la Legendre de Gautier de Chatillon, de una obra del siglo XII aproximadamente, fue el hipotexto o la fuente principal para la elaboración del hispánico libro de Legendre, que debemos situar en el siglo XIII. Y entonces lo que es interesante aquí es que toda esta cita que vemos en la pantalla se acortó en el libro de Legendre, experimentó un proceso de abreviatio retórica en el que toda esta larga cita se resumió en la siguiente cuaderna, que es la que utilicé como parte del título de esta ponencia. Dice: de esta suerte, en la obra hispánica del Mester de Clerecía se lee simplemente lo siguiente: a bien si el infante a tal comparación, como suele haber el chiquiello león, cuando yace en la cama e ve venación, es decir, que ve a los venados, no lo puede prender, bátele el corazón, se entusiasma tanto de ver y ya los quiere cazar. En fin. Bueno, pasemos al siguiente elemento, la similitud zoológica, aspectos amorosos, eróticos y sexuales. Aproximadamente un siglo después de la existencia de Homero, estoy hablando de más o menos del 700 antes de Cristo, debemos situar a Arquíloco, poeta griego, que muchos de los alumnos que están escuchando esto conocen porque es lo que estamos estudiando, poeta griego originario de la isla de Paros. En el fragmento 300 de su obra, él mismo narra cómo desdeña a su prometida y prefiere una relación no solo amorosa, sino sexualmente explícita con la hermana menor de aquella. Así que después de hablar de ciertas cosas relacionadas con el desdén de su primer amante, menciona que con relación a la segunda, esto dije, cito: y tomando a la doncella entre flores, en esplendor la recosté, cubriéndola como con suave manto, su cuello entre mis brazos, mientras temblaba ella de miedo como un cervatillo ante un lobo. Sus pechos suavemente acaricié con mis manos, por donde su piel mostraba la incipiente aparición de su juventud, y abrazado de su hermoso cuerpo, expulsé la blanca vida mientras acariciaba su rubio cabello. Bueno, es muy explícito esto, es bastante explícito. El amor, o mejor dicho, el acoso sexual en la literatura desde tiempos ancestrales ha estado relacionado con el ejercicio venatorio o de cacería. Recordemos que la palabra venatorio viene del latín venator venatoris, que significa cazador. Para muestra, bastaría pensar en las metamorfosis de Ovidio del siglo I después de Cristo, en donde encontramos la metamorfosis de Dafne y el laurel. La historia es muy bien conocida. Al burlarse de Cupido, Apolo recibe una flecha de amor y la muchacha una flecha de rechazo, es decir, una flecha de metal. Lo que hace que el dios persiga a la joven para poder seducirla, pero ella lo rechaza. En la obra se señala lo siguiente, dice Apolo: ninfa, hija de Peneo, detente, te lo ruego, no te persigo como enemigo, ninfa, detente. Así huye la cordera del lobo, así la cierva del león, así las palomas con alas temblorosas del águila y cada una de sus enemigos naturales. El amor es para mí la causa de la persecución. Yo esto lo he señalado mucho en clase. A mí me parece que estos elementos que leemos en la literatura han romantizado mucho el acoso sexual, han romantizado muchísimo la violencia sexual que culturalmente existe, ¿no? Y no podemos negarlo. En la misma metamorfosis, durante la persecución, se dice lo siguiente. Perdón, ya voy a acabar casi.
Como cuando un perro de la Galia ha visto una liebre en un desierto labrantío y éste con sus patas busca la presa, aquella su salvación, uno semejante al que está a punto de alcanzarla, espera obtenerla de un momento a otro y roza con su dilatado morro. El morro son los labios, acuérdense. Sus huellas. La otra está en la duda de si ha sido apresada y se arranca de los mismos mordiscos y deja la boca que la roza. Así el dios y la doncella. Este es rápido por la esperanza y ella por el temor. Pues están feas estas citas, lo siento, pero son bastante agresivas. Por otro lado, en esta misma obra el lector recordará la metamorfosis de Progne y Filomela. En resumen, se trata de la historia de dos hermanas, Progne y Filomela. La primera de ellas es dada en matrimonio por su padre Atereo, rey de Tracia. Al pasar el tiempo, la muchacha extraña a su hermana, por lo que le pide a su esposo que vaya por ella para llevarla hasta su corte. Cuando Atereo observa a la joven Filomela, se da cuenta de que esta ya ha crecido y en su mente maniquea un plan para violarla. Hecho que seduce y no solo que sucede, perdón, y no solo eso, sino que después de la violación le corta la lengua para que no hable. Durante el malvado acto sexual en la obra se lee, cito: tiembla ella como una atemorizada cordera, que tras escaparse herida de la boca del lobo de gris pelaje todavía no se considera segura, y como una paloma con las plumas humedecidas con su propia sangre, se estremece todavía y teme las ávidas garras en las que había estado presa. Hasta ahí la cita. En el caso de la comedia dantesca del siglo XIV, cuando el protagonista y su sabio guía y maestro Virgilio llegan al segundo círculo, el de los lujuriosos, el narrador afirma ver cómo se acercan, volando por los aires, un cúmulo de almas que describe de la siguiente forma, cito: y cual vemos volar los estorninos en espesas bandadas cuando nieva, esa tumba va en voraces torbellinos, arriba, abajo, aquí y allá los lleva sin la esperanza que les da consuelo de ver cesar o disminuir la prueba. Hasta ahí la cita y el texto continúa de la siguiente manera. Y al igual que las grullas en el cielo forman graznantes alargadas hileras, vi acercarse y plañir su desconsuelo una turba arrastrada en ventolera. Entre esa turba, como se recordará, Dante encuentra a los célebres amantes Paolo y Francesca, a quienes llama y cuya llegada anuncia de la siguiente forma: y como dos palomas enceladas, con ala abierta y firme al dulce nido, van por el aire del amor llevadas, así el grupo donde se haya dido, vinieron ellas por el aire inmundo. Hasta ahí la cita. La historia es muy conocida. La historia es muy conocida. Francesca le relata el por qué están en el infierno y precisamente en ese círculo. Posteriormente, Dante continúa su viaje y el poeta seguirá utilizando más símiles de tipo zoológico para hablar, como él mismo lo menciona al principio del famoso poema del bien aquí encontrado. Conclusiones. Como se ha observado a lo largo de este escrito, la comparación o similitud zoológica ha estado presente en la literatura occidental desde los albores de esta, que se suscitaron en la literatura clásica y medieval. Del mismo modo, habría que resaltar que la comparación no es una simple figura retórica, sino que es un medio que auxilia el ejercicio de la écfrasis o la descriptio, además de la amplificatio. En el caso de la similitud de índole zoológica, como se puede intuir después de reflexionar acerca de los ejemplos aquí dados, es deber mencionar que el uso de aquella, es decir, la comparación con animales, resulta en un abanico de amplio espectro. Aquí solo hemos revisado principalmente dos, aquellas de índole épico y otras de tipo amoroso, erótico y o sexual. No obstante, es deber mencionar que nuestra semejanza con los animales precisamente hace que este ejercicio pueda ser definitivamente múltiple y diverso. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por tan brillante intervención, Gerardo. Estamos, pues bueno, a la espera de las preguntas una vez que termine nuestra mesa y estas estarán dirigidas al valiosísimo trabajo sobre los animales apotropaicos, en el caso de Pilinio, y bueno, en relación con la similitud en estos, digamos, dos campos, ¿no? El amoroso y el épico. Muchísimas gracias y pues doy la palabra, muchas gracias. Doy la palabra ahora a la doctora
Yasmín, deme un segundito, por favor. Listo. A la doctora Yasmín Victoria Huerta Cabrera. Ella es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también y nos presentará su trabajo intitulado El asno como imagen del Renacimiento. Pues, doctora, adelante, bienvenida y la escuchamos con atención. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, todas estamos igual. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar en esta edición del 5º Congreso de Animalibus. Saludo a la audiencia, a todos los jóvenes que están conectados, que nos acompañan en esta sesión remota, y a los miembros del comité organizador, a los cuales agradezco haber recibido esta ponencia. Bueno, voy a presentar pantalla. Perdón, es que ya ven que hay tantas cosas que hay que abrir. No te preocupes, estamos en tiempo. Espero que la tecnología... Bueno, me parece que ya la tienen en la vista, ¿verdad? Así es, sí. ¿Sí? Bueno, pues solamente vuelvo a repetir mi título de la ponencia, que se llama El asno como imagen del Renacimiento. Y como ustedes habrán dado cuenta en la síntesis de esta ponencia, consiste en comparar dos obras, la que se titula El asno de oro de Apuleyo y una obra titulada en italiano Storia di un burattino, que es de Carlo Collodi y que es la que más conocemos con la versión que se llama Pinocho. Primero voy a dar unas generalidades como introducción sobre el asno y posteriormente pues ya entraremos a la comparación de textos. El asno pertenece a la familia de los equinos, como los caballos y las cebras. Es utilizado por el ser humano como animal de carga y cabalgadura. Hay asnos salvajes y domesticados. A diferencia de su pariente cercano, el caballo, los asnos son más longevos y son capaces de emitir un rebuzno en un volumen muy alto que le permite mantenerse en contacto a distancia con otros de su especie. Los asnos salvajes no viven en manada como las cebras. Sus crines son más cortas que la de los caballos y sus orejas largas les sirven para percibir mejor los sonidos, como para disipar mejor su calor corporal. Sus patas traseras las utilizan para golpear, dando fuertes coces cuando son importunados. En México, el burro está a punto de extinguirse y es considerado de poco valor en comparación con un cerdo o una oveja. A menudo los campesinos asocian a los burros con torpeza y rezago económico. Según algunos datos estadísticos, quedan alrededor de 3,000 burros, los cuales ya cuentan con un santuario para su conservación. El lugar se llama Burrolandia. Bueno, hago una paréntesis porque, bueno, este nombre está inspirado pues en una película de la cinematografía mexicana de esta actriz mexicana que es María Elena Velasco, pues conocida como así la India María, y en donde ahí en una de sus películas pues hay una carrera de burros y justamente ahí pone así Burrolandia. ¿Cómo evitar mencionar la connotación negativa que se ha hecho a lo largo del tiempo del burro con la ignorancia en la educación escolar? Por ejemplo, llevar orejas de burro denotaba a alguien que era de escaso entendimiento, o incluso cuando una persona admite que no está dotado para llevar a cabo algunas tareas racionales, declara abiertamente: soy un burro. Pasemos al ámbito ahora literario. En la literatura latina, Ovidio, en su obra Fastos, refiere que el asno era parte de la procesión en las celebraciones de Vesta, donde aparecía adornado con hogazas de pan a manera de collares en el cuello. En la fábula, al asno se le asoció con el conformismo,
Por ejemplo, se cuenta que una ocasión un pastor llevaba a apacentar a su asno y al oír que se acercaban ciertos enemigos, el amo intentó persuadir a su asno de huir para que no fueran capturados. Sin embargo, el asno respondió al amo que no le importaba quiénes serían los vencedores, ya que él seguiría cargando el mismo peso sobre su lomo. En Grecia, en Lámsaco, se acostumbraba a sacrificar a Priapo asnos. En las pinturas de Micenas aparecen hombres que llevan una cabeza de asno para realizar un acto ritual. También el asno estaba relacionado con el culto de Ceres y Dionisos, quien se dice haber llegado a Tebas de Beocia llevado por asnos. Bueno, pues aquí esta generalidad sobre este contexto y ahora pues vamos a pasar a los textos, a los que les mencioné. Para empezar, pues voy a comentarles quién es Apuleyo y quién es el protagonista de esta obra. Lucio es el protagonista de la historia titulada El asno de oro, escrita por el autor romano-africano Apuleyo de Madaura, quien vivió en el siglo II después de Cristo, bajo el tiempo del emperador Adriano, y murió en el de Marco Aurelio. Es una obra que relata las aventuras de Lucio por Tesalia, un lugar que en la antigüedad tenía fama de ser una tierra donde existía la magia, las brujas y los encantamientos. El personaje Lucio cuenta que se dirigía a este sitio por negocios. Sin embargo, en el camino, interesado y ávido de novedades por saber la historia sobrenatural de dos viajeros, se involucra en su conversación. Aristómenes le contó a Lucio la misteriosa y espeluznante anécdota de su amigo Sócrates, quien, seducido por una bruja llamada Méroe, murió sospechosamente después de que la mujer, junto con su hermana, le extrajeron la sangre junto con el corazón en una visita nocturna. Luego de coincidir en el camino, los viajeros se desviaron hacia una posada y Lucio continuó su camino a la morada de Milón. Milón era un distinguido ciudadano de Hípata, rico pero tacaño, casado con Pánfila, de quien se decía que era hechicera y maestra en toda clase de encantamientos. Como esto se rumoraba en la ciudad sobre la esposa de Milón, en vez de que Lucio se asustara, se avivó más el deseo por conocer el arte de la magia y permanecer hospedado en este lugar. Fotis, la esclava al servicio de Pánfila, fue la mujer clave para Lucio, puesto que le reveló los secretos de su ama y los hechizos que llevaba a cabo para embrujar a los jóvenes atractivos. En una noche, Fotis le confió a Lucio los planes de su ama, convertirse en ave para dirigirse con su amado. De manera que la misma Fotis condujo a Lucio hasta la recámara de su dueña para observar a través de la cerradura su transformación. Tanto Lucio como Fotis fueron testigos de la metamorfosis de Pánfila en búho, después de que ésta se había untado por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, una pomada que había sacado de una caja. Lucio, sorprendido y atónito por el suceso, le pidió a Fotis que le consiguiera un poco de ese ungüento como prueba del amor que sentía por él, ya que Lucio se había involucrado íntimamente con la esclava. La esclava, seducida y cautivada por Lucio, le llevó el ungüento y a continuación el desenlace fue el siguiente. Y ahora comienzo la cita y bueno, la siguiente espero que poco a poco me vayan siguiendo. Hay un fragmento que omití para evitar saturar la diapositiva. Insistiendo en la veracidad de estas, bueno, aquí comienza la cita, insistiendo en la veracidad de estas informaciones y sumamente agitada, es decir, esta esclava es Fotis, entra en la estancia y saca del cofre la cajita. Yo recojo esta cajita con ambas manos y la cubro de besos. En primer lugar, la conjuro para que me otorgue el favor de un vuelo feliz. Al instante me despojo de toda mi indumentaria y meto ansiosamente las manos dentro.
Saco un poco más de ungüento y me froto a fondo los miembros de mi cuerpo. Y ahora sí viene esta cita, el que aparece en pantalla. El deseo ardiente de parecer un ave me lleva a mover alternativamente mis brazos. No aparece el menor síntoma de pelusa ni de plumas. La clara realidad es que mis pelos se endurecen como cerdas. Mi suave cutis adquiere la rigidez del cuero. En mis extremidades no se pueden contar ya los dedos, pues cada miembro termina en uno solo con una sola uña, y en la última vértebra me sale una larga cola. Mi rostro pierde toda proporción. Me crece la boca, se me ensanchan las narices, me cuelgan los labios. De la misma manera se cubre de pelo y se desarrollan exageradamente las orejas. Sin saber cómo salir del trance, al fijarme en todos los pormenores de mi persona y ver que no era un ave sino un asno, me pongo a maldecir la conducta de Fotis, pero me faltaba ya el gesto y la palabra de las personas. Bueno, fin de la cita. Esta traducción la tomé de la traducción de Gredos de Lizardo Rubio. Por consiguiente, Lucio, en vez de volverse ave, se convirtió en un completo asno. A partir de este momento, el asno Lucio pasará una serie de infortunios antes de recobrar su forma humana. Una de estas desgracias a las que se enfrentó fue el maltrato físico que recibió de parte de uno de los sirvientes de Milón. El sirviente le dio latigazos cuando el asno Lucio intentaba alcanzar unas rosas que Porna, la diosa de las caballerías, tenía en un nicho para comerlas, como remedio para volver a su figura humana. Por suerte, la paliza que estaba recibiendo Lucio Asno se detuvo porque llegaron unos ladrones y saquearon la propiedad de Milón, llevándose todo lo que pudieron en los animales de carga que había en la casa, el caballo en el que había llegado Lucio, otro asno que había en la propiedad y el mismísimo Lucio ya convertido en asno. A punta de latigazos, los tres animales fueron llevados por los ladrones a través de un monte. Lucio Asno quedó extenuado por el esfuerzo, la carga y la pendiente del lugar. Así que a manera de invocación, quiso pronunciar el nombre del César y en su lugar emitió un rebuzno, el cual fue reprimido con más azotes. Los ladrones llegaron a una cueva y ahí después del viaje, los animales fueron aligerados con la carga porque los bandidos repartían el botín entre sus conocidos que habitaban en la guarida. Luego de pastar en un valle frondoso, Lucio Asno devoró unas legumbres y de nuevo fue molido a palos por un hortelano. Todos los campesinos azuzaron a sus perros para aniquilar al asno Lucio, pero se salvó en el momento en que a causa de la golpiza, de la panza del asno salió un chorro que roció a todos los agresores. En la historia, Lucio Asno irá cambiando de dueño y la posibilidad de encontrar el remedio de su transformación se alejaba cada vez más. En un momento llegó a las manos de una mujer que lo ató a la piedra de un molino y lo forzaba a trabajar sin descanso para moler cebada. A cambio de esto, Lucio Asno recibía migajas de alimento. Posteriormente, Lucio Asno pasó a manos de un esclavo que lo usó nuevamente como animal de carga llevando leña. El personaje relata cómo le fue en esta experiencia. Como si no me agotara bastante, bueno, cito aquí el fragmento, como si no me agotara bastante la empinada cuesta del monte, como si me triturara poco los cascos, tropezando contra las punzantes rocas, todavía tenía él que sacudirme la piel con una lluvia de garrotazos que me dejaban dolorido hasta la médula de los huesos. Siempre pegaba sobre la anca derecha y a fuerza de golpes en el mismo sitio. Había hecho saltar la piel produciendo una inmensa llaga, mejor dicho, un hoyo o un ventanal, y con todo no dejaba de seguir machacando la herida sanguinolenta. Fin de la cita.
Otra de las anécdotas desgraciadas de Lucio Asno fue aquella de exhibirse en un teatro como espectáculo. En este caso, bueno, aquí lo refiere el texto, que pues llegó y como sabía hacer algunas, como dices, monerías, pues le gustó a una persona y lo puso a que aprendiera algunas cosas. En este caso dice la siguiente: un dueño del que había pasado, finalmente en todas sus aventuras va siendo maltratado físicamente y al parecer llega con un dueño que lo trata bien. Y entonces dice, este hombre me trataba con bastante consideración y suavidad, y para granjearse la simpatía de su patrono, ponía todo su empeño en divertirlo a expensas de mis habilidades. En primer lugar, me enseñó a instalarme en la mesa apoyándome sobre el codo, luego a luchar e incluso a bailar con las patas delanteras en alto, pero sobre todo y como máxima atracción, me enseñó a hablar con gestos adecuados. Una inclinación de cabeza hacia atrás significaba no, y la inclinación hacia adelante significaba sí. Si tenía sed, miraba al aguador y le pedía bebida, guiñando alternativamente ambos ojos. Me era muy fácil aprender todo eso y por supuesto lo hubiera sabido hacer sin que nadie me lo enseñara. No se hablaba ya más que de mis maravillas, era ya célebre y famoso personaje. Ahí va el que tiene por compañero y comensal a burro sabio, el burro que lucha, baila, que entiende el lenguaje humano, que piensa y sabe expresarse por señas. El éxito del asno Lucio fue tal que la exhibición recaudó jugosas ganancias para el dueño. Incluso hubo una dama que pagó un elevado precio para pasar la noche con el asno. Es decir, lo único que le faltaba a Lucio en todas sus aventuras, un acto de zoofilia. Finalmente, Lucio Asno escapará de un espectáculo monstruoso, casarse con una mujer condenada por criminal. La redención de Lucio la encontrará después de tanta fatalidad cuando la diosa Isis se le revele y lo vuelva su prosélito. Bueno, hasta ahí solamente esta selección de pasajes de la obra de Apuleyo, porque pues en toda, pues al parecer lo van maltratando la agresión física. Ahora voy a hablar del otro texto que para encontrar estas coincidencias. Pinocho ha sido para muchos una película de Walt Disney que en la infancia uno recuerda por su historia. Una marioneta de madera confeccionada por un anciano carpintero llamado Gepetto, quien cobra vida gracias a la visita de un hada azul. La condición para llegar a ser un niño de verdad será probar que es bueno, generoso y honrado. Su conciencia, representada por un grillo, lo acompañará en sus múltiples aventuras. Para todos los niños y no tan niños que hemos visto la película, nos queda en la memoria varias escenas, entre ellas la característica del personaje, que le crece la nariz cuando dice alguna mentira. Además, Pinocho acostumbra a no cumplir con su palabra y sus deberes, como ir a la escuela, se entrega a las distracciones como el juego y la vagancia. Esta película proyectada por Disney no es la única que ha adaptado el argumento para la pantalla grande. La versión original fue escrita por el escritor italiano Carlo Collodi, de quien es conveniente recordar su biografía. Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, conocido como Carlo Collodi, nació en Florencia en 1826. Era hijo de personas humildes, un cocinero y una empleada doméstica al servicio del marqués Ginori, gracias al cual pudo recibir una educación de filosofía y retórica en un centro religioso. Trabajó a los 18 años y sus primeras obras literarias las dio a conocer en un periódico satírico llamado Il Lampione. La fama le llegó con una novela de nombre Invapore. Luego siguió su actividad en otros periódicos políticos como Il Fanfulla. Participó como soldado regular del ejército piamontés en 1859. Después de la guerra regresó a Florencia. En la literatura infantil se inició en 1875 con las traducciones de cuentos de hadas franceses. 2 años después, en 1877,
hará cuentos educativos como el relato llanetino. La historia conocida actualmente como Pinocho apareció en el semanario para niños Il Giornale per i Bambini en 1881. Su nombre original llevaba por título Historia de un buratino, es decir, Historia de una marioneta. Según datos de la Fundación Carlo Collodi, es la obra de literatura italiana que cuenta con más de 240 traducciones. Sin duda, la adaptación al cine no es idéntica a la versión escrita. Por ello, es conveniente acudir al argumento original escrito para comentar los pasajes que me interesan para esta exposición. En el capítulo 30, Pinocho, tentado por la propuesta de su amigo Espárrago de partir a un país donde no existía la obligación de estudiar, ni las escuelas, ni los maestros, solamente había diversión y juego, decide arriesgarse y emprender el viaje en compañía de su amigo. El lugar se llamaba el País de los Juguetes. El transporte que recogería Pinocho y Espárrago le integraba una carreta tirada por animales. Bueno, en este caso voy a omitir el texto italiano y pues solamente voy a citar una traducción de esta obra. Dice: y se tiraban de ella 12 pares de burros, todos de igual alzada, aunque de diferente pelo. Los había pardos blancos, otros con pintas blancas y negras y otros con rayas amarillentas o de color canela. Pero lo más singular es que aquellos, bueno, perdón, creo que aquí me salté algo. Sí, creo que sí. No, perdón, vuelvo otra vez. Tiraban de ella 12 pares de burros, todos de igual alzada, aunque de diferente pelo. Los había pardos blancos, otros con pintas blancas y negras, y otros con rayas amarillentas o de color canela. Pero lo más singular es que aquellos 12 pares, o sea, los 24 burritos, en vez de llevar herraduras como todos los demás animales de tiro de carga, llevaban botas de cuero como las usan los hombres. Es decir, ahí en la historia escrita, pues nos dice que se animó, estaba indeciso Pinocho de ir a este lugar donde lo invitaba su amigo, así la traducción en español la titulan Espárrago. Y bueno, pues cuando llega esta carreta con todos estos burros, lo que parece muy extraño es de que todos ellos, como decían, llevaban botas de cuero, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía un poco extraño que los animales llevaran como botitas. Ajá. Luego de la travesía y de la llegada al país de los juguetes, el ambiente que reinaba en aquel sitio era el alboroto, el ruido, el desorden y el juego de chiquillos que no rebasaban los 14 años. Fueron recibidos Pinocho y Espárrago por todos los habitantes de ese país. Durante 5 meses, ambos amigos se la pasaron en la diversión durante todo el día, hasta que por la mañana del día siguiente se llevó una sorpresa. Aquí ahora sí ya viene el texto que les presento. Dice: ya sabéis que desde que nació, el muñeco tenía unas orejitas muy chiquitinas que apenas se le veían. Figuraos cómo se quedaría cuando al tocar con las manos se encontró con que aquellas orejitas habían crecido tanto durante la noche que parecían 2 abanicos. Acudió en busca de un espejo para mirarse y no encontrando ninguno, llenó de agua su lavabo. Y entonces pudo ver lo que nunca hubiera querido contemplar. Vio su propia imagen adornada con un magnífico par de orejas de burro. Empezó a llorar, a gritar y a darse de cabezadas contra la pared, pero cuanto más se desesperaba, más crecían sus orejas y crecían, a la vez que iban cubriéndose de pelo por la punta.
Pinocho no fue el único que padeció esta transformación. Su queridísimo amigo Espárrago también la sufrió y lo acompañó en la desgracia. Los dos, al encontrarse y mirarse de frente, supieron que tenían unas grandes orejas de burro. La apariencia les causó primero asombro y luego escandalosas carcajadas que se convirtieron pronto en rebuznos. Vuelvo a citar, cuando esto decían, arquearon uno y otro la espalda, apoyaron las manos en el suelo y de esta manera, andando a 4 pies, comenzaron a correr y a dar vueltas por la habitación. Mientras corrían, los brazos se convirtieron en patas, las caras se alargaron convirtiéndose en cabezas de asno, y el cuerpo se les cubrió de un pelaje gris claro con pintas y rayas negras. Lo peor y más humillante fue cuando notaron que empezaba a salirles la cola por detrás. En vez de sollozos y de lamentos, lanzaban solamente rebuznos y rebuznando sonoramente decían a dúo y ahora, permítanme, pues aquí no voy a poder reproducir este sonido que a muchos sí les sale, pero ahora pues voy a ver qué es. Pues así los dos eran estos convertidos en asnos, en burros. Ajá. De manera que la transformación tanto de Pinocho como de su amigo quedó concluida. Ya no era Pinocho una marioneta, sino un burro completamente. Después de unos instantes, en la habitación donde se encontraba Espárrago y Pinocho, llegó un hombre, el mismo que tiraba la carreta cuando los había recogido antes de partir para el país de los juguetes, y gustoso se los llevó para venderlos en los mercados y las ferias. El destino de ambos camaradas se separó, ya que el hombre de la carreta vendió a Espárrago sin saber cuál sería su fin, y a Pinocho lo vendió con un cirquero. El burrito Pinocho sufrió desde ese momento el maltrato animal de su dueño. Latigazos, golpizas, mal alimentado y un entrenamiento arduo de 3 meses para aprender a saltar el aro y bailar puesto de pie con las patas traseras. Cuando llegó el día de su debut en el circo, hubo ovación del público por todas las habilidades que el burrito Pinocho había aprendido. El cirquero se ufanó de la exhibición y lo forzó a cerrar el acto con el salto del aro. En su último intento, el burrito Pinocho lo logró, pero se enredó con una de sus patas y cayó al suelo. El burrito Pinocho ya no pudo levantarse y el cirquero que lo adiestró se disculpó con la audiencia que aclamaba al burrito para que saliera de nuevo a escena. Al día siguiente, el veterinario visitó al burrito Pinocho decretando que había quedado cojo para siempre. El cirquero decidió enviar al burrito al mercado para venderlo, puesto que ya no le servía para nada. Pronto hubo un comprador en el mercado que se interesó por el burrito Pinocho y ofreció dinero para llevárselo. El objetivo era usar la piel para hacer un tambor para la banda de música de su pueblo. Cito, dice, condujo a su burro hasta una roca de la orilla del mar y poniéndole una piedra al cuello, le ató una pata con el extremo de una soga que llevaba en la mano. Después, y cuando el burro estaba más descuidado, le dio un empeñón para arrojarle al mar, conservando en la mano el otro extremo de la soga. La piedra que llevaba al cuello hizo que Pinocho descendiese rápidamente hasta el fondo y el comprador, siempre con la soga en la mano, se sentó en la peña esperando a que pasara tiempo bastante para que el burro se ahogara y poder arrancarle después la piel para curtirla y hacer un tambor. Todo parecía que el burrito Pinocho se ahogaría y el comprador desollaría al animal. Sin embargo, no fue así. Al sacarlo del mar para confirmar que había muerto, el hombre extrajo a un muñeco de madera, quien le contó brevemente su historia y cómo se había convertido en burro. A partir de este momento, Pinocho seguirá teniendo otras aventuras en su recorrido para llegar a ser un niño. Bueno, antes de llegar a mis conclusiones de esta comparación de textos, pues les muestro, en esta ocasión, pues la parte de la película que seguramente ustedes
pues pueden recordar de la película de Disney. No es muy larga. ¡Vamos, idiotas! ¡Muévanse! ¡No se duerman! ¡Que nos queda poco tiempo! ¿De dónde habrán salido esos burros? ¡Vamos, vamos! ¡Traigan otro! ¿Cuál es tu nombre? Bien. Adentro. Pagarán bien por ustedes. A ver, otro. ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro. ¿Aún dices algo? Oh, sí, señor. Yo quiero ir a casa con mi mamá. Llévenlo. No está hecho. Por favor. Yo no quiero ser un burro. Se han divertido los niños. Ahora que paguen. ¿Qué? ¡Pinocho! ¡Ja! El insecto habla. Como si algo malo nos fuera a pasar. ¿Conciencia? ¡El loco! ¿De dónde saca eso? Casi la suya de verdad. ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? ¡Lo parece! ¿Te ríes como un burro? ¿Eso lo hice yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me han traicionado! ¡Socorro, socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me han engañado! ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Llama al insecto! ¡Llama a todos! Ojalá llegue el tiempo. ¿Qué? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues ese es el pasaje donde uno en la película puede ver esta transformación. Y bueno, ahora llego a unas conclusiones. A partir de mi lectura personal de estas dos obras distantes en el tiempo, una de la antigüedad clásica latina y otra de la literatura italiana del siglo XIX, mis conclusiones son las siguientes. En ambas obras hay una coincidencia temática. Tanto Lucio como Pinocho se convierten en burros. Ambos sufren una metamorfosis, una asnización. En los personajes hay una insaciable búsqueda, por lo desconocido. En toda la obra apuleyana, Lucio constantemente pone énfasis en su curiosidad por lo sobrenatural, lo misterioso. Pinocho, de igual manera, un personaje indeciso, sin juicio, es arrastrado por descubrir lo incierto, lo oculto. 3. En su calidad de asnos, Lucio y Pinocho sufren violencia física como animales de carga. 4. La metamorfosis que sufren no solo es exterior, sino interior, ya que según mi punto de vista, en cada desventura que padecen los personajes, van depurando su carácter o espíritu, como si esos males les ayudaran a perfeccionarse para un renacimiento en esencia. 5. Ambos personajes desarrollan, como es de esperarse, las largas orejas, característica de los burros. En mi hipótesis, considero que tanto Lucio como Pinocho necesitaban de ellas para escuchar verdaderamente las razones lógicas que los llevarían al camino correcto y no dejarse llevar por una verdad aparente y fantástica. 6. Tanto Lucio como Pinocho gozan de una revelación divina. Isis al final se presenta a Lucio para redimirlo. En cambio, el hada azul siempre vela a Pinocho. 7. Lucio como hombre y Pinocho como marioneta
se vuelven animales en un proceso donde es necesario morir metafóricamente como lo que eran antes, romper con su pasado para poder renacer a una vida distinta con una nueva piel. 8. La elección del burro en ambos escritores, Apuleyo y Collodi, me parece que no es casual. Tal vez guarde relación con el hecho de que en la antigüedad se utilizaba a este animal para inmolarlo en los sacrificios. 9. El simbolismo del agua, en mi opinión, me parece significativo en ambos textos. Cuando Pinocho cae al agua luego de que el comprador pretenda ahogarlo para obtener la piel para curtirla, al salir a flote vuelve a ser un títere, libre de la figura del burro. Lucio, antes de encontrarse con Isis, siendo todavía un asno, se sumerge en el mar ritualmente 7 veces. En ambos casos, el agua podría ser un elemento de purificación. Seguramente, bueno, para cada lector las obras anteriormente expuestas tengan un significado distinto al que yo les he dado. Espero que mis reflexiones no sean tan disparatadas y bueno, con esto termino agradeciéndoles su atención. Muchísimas gracias, Victoria. Muy interesante tu reflexión en torno a la figura del asno en estos dos textos, textos que aunque el tiempo los separa, ¿no? Pues ya nos has planteado, ¿no? Varias constantes, varias coincidencias. Y bueno, hablando de coincidencias, reflexiones e inquietudes a la luz de estas brillantes ponencias, me gustaría abrir pues un espacio para que nuestros receptores y nuestros participantes, es decir, nuestros ponentes y yo podamos dialogar. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que deseen compartir? ¿Alguna pues interrogante, alguna pregunta que deseen hacer a nuestros ponentes, a Gerardo, a Lourdes, a Victoria? No sean tímidos, niños. Es que estoy viendo que muchos de aquí son mis alumnos, ¿eh? Por eso me permitía encender el micrófono. No sean tímidos, pregunten a las doctoras, que son excelentísimas colegas y hermosísimas amigas. Aprovechen que están con gente pues muy letrada. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Muchas gracias. Ahora sí que por la ponencia tenía una pregunta para la maestra Lourdes. En sí, platicó de estos animales que sirven para, o bueno, en esos tiempos eran para rituales más de protección. ¿Hay algún otro animal que haya quedado descartado? Y también ¿me podría repetir el libro de dónde sacó la información o las fuentes, por favor? Claro. Bien. Sí, Fernando, en realidad dejé fuera varios animales porque me tomé el tiempo y tenían que ser 20 minutos. Y lo hice, ¿eh? Entonces, dejé fuera un pez que se llama el salmonete, dejé fuera las estrellas de mar. ¿Qué más? Otro tipo de serpientes, se quedaron ahí. ¿Quién es el que transmite esta información? Es Plinio, llamado el Viejo, porque existe también Plinio el Joven, que es su sobrino. Entonces, Plinio el Viejo escribió una obra que se llama Historia Natural, ¿no? En latín, Naturalis Historia, y bueno, pues consta de muchísimos volúmenes, porque él es conocido por ser el primer enciclopedista, digámoslo así, del mundo latino. Entonces, no sé si con esto te respondo. Nos quedaron fuera muchos animales y nos quedaron fuera también muchos elementos apotropaicos de los animales que sí mencioné, porque ya era demasiado. Sobre todo dejé de lado aquellos usos propiamente medicinales del perro, de la hiena, ¿no?
y me concentré solo en en los elementos más bien apotropaicos, justamente. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, nada más, así que ya como recomendación, algún tomo que recomiende para, digamos que leer ahí de Plío el Viejo. De Plinio el Viejo. Ujú. Mira, lo que yo más cité en el trabajo, en realidad es el libro 30, pero en donde habla más de los animales en general, las características, es el libro 8. Entonces, están las traducciones de Plinio el Viejo en Gredos, ¿no? En la colección clásica de Gredos, entonces ahí podrías leer, todo te va a divertir. El libro 7, me parece que es el libro 7, es un libro de antropología, entonces también te resultaría muy simpático ver cómo se consideraban los pigmeos, qué tipo de animales extravagantes tenían, digamos, refería a Plinio como las avestruces, las costumbres de pelear con los pigmeos, en fin, son divertidos y bueno, además de que nos aportan información, aunque pueda ser incluso imaginaria, ¿no? O sea, poco realista, yo creo. No, muchas gracias, gracias. De nada. Bueno, nada más quiero aclarar una cosita, insisto, porque veo que mucha gente de aquí es de la UAM y muchos son alumnos míos recientes. Te comento, Lourdes, Yasmín, los que yo estoy viendo por aquí, que son mis alumnos, son de primer trimestre en la UAM, acaban de entrar ahorita, y estamos con unas clases de lírica, pero el próximo no es cierto, dentro de 2 trimestres nos toca precisamente, y digo nos toca porque yo la doy, clase de literatura clásica, que es una belleza, pero si quieren, niños, bueno, los que tienen mi correo, con muchísimo gusto les mando el texto que nos recomienda la doctora Lourdes, que es uno de los textos que vamos a ver en clásica nosotros, el texto de Plinio el Viejo, que es una maravilla, y bueno, pues mil gracias, Lourdes. No, de qué, al contrario, gracias a ustedes. Y bienvenidos a la UAM, muchachos. Aunque nosotras seamos de la UNAM, somos universidades hermanas. Claro, somos felinos hermanos. Exactamente, exactamente. Para seguir en el ámbito animal, ¿no? Así es, así es. Somos de Casas Felinas y bueno, pues otro colega de Casa Felina está aquí y tiene una pregunta. David Galicia, adelante, por favor. Bueno, pues para empezar, felicidades a toda la mesa. Fueron unas ponencias muy interesantes las 3, muy ricas. Y más bien aquí le voy a aplicar a Gerardo. Yo más que una pregunta tengo un comentario, perdón. Me llamó mucho la atención, bueno, en primer lugar, un poquito esto que dijiste que era un poco extraño el símil del héroe épico con la osa, ¿no? Y creo que en realidad, pues, o sea, no recuerdo exactamente mucho, pero creo que es un símil una imagen muy... Con la loba, no con una osa, con una loba. Con una loba. Bueno, pero igual creo que también con las osas, de repente, porque justamente estos animales pueden ser más feroces que los machos, debido a que cuando les quitan los... Sí. Por ejemplo, pienso también que esto viene de un texto me voy a ir unos 2000 años antes de Homero, que por ejemplo a Gilgamesh, el poema de Gilgamesh lo compara con una leona que ha perdido a sus cachorros. Que eso es por un lado, ¿no? Y por el otro... No, sí, de hecho, David, yo ya lo había pensado, no lo he adjuntado en el escrito, pero sí, como tú mencionas, me parece que es que la carga de la agresividad animal es mucho mayor cuando comparas al héroe con una madre, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque, digo, supongo, mi poca experiencia de la vida nunca he sido madre, entonces, pero supongo que, pues, las madres, digo, afortunadamente tengo todavía la mía, y pues defienden a sus hijos a capa y espada, sean lo que sean, y entonces, en ese sentido, la violencia del animal, pues,
o la comparatio sería incluso mucho mayor cuando tratas ya de por sí toparse con un lobo no está bonito. Digo, los vemos de lejitos y los acariciamos en peluche y todo lo que tú quieras, pero supongo que toparse con un lobo está gachón. Y toparse con una madre loba que está defendiendo, pues peor, tremendamente, ¿no? Y sí, tienes razón. Lo de la osa, no lo recuerdo, pero yo creo que sí voy a revisar esto de Gilgamesh, igual y lo podemos añadir al escrito para la publicación. Sí, si quieres te paso los versos exactos. Estaría me ahorrarías un montón de trabajo. Ok, y otra era como, ya jalando, yo sé que tú no hablaste que tú te quedaste en Dante y que yo estoy jalando agua para mi molino, pero me llamó mucho la atención de todos estos símiles épicos con los animales que Góngora repite en las soledades, ¿no? Como sí, claro. También estas cuestiones de los dioses cornudos que él asimila ríos y pues, o sea, nada más me saltó mucho eso, ¿no? Como Góngora retoma esta tradición en un símil épico que además lo está haciendo en un poema que trata justamente de no ser épico. Claro. Fíjate que esto que tú estás señalando es muy, muy importante y muy interesante y que qué bueno que están mis alumnitos aquí, saben que los quiero mucho. El caso es que a mí ya no me dio la vida para escribir más, pero en realidad sí me quedé, la verdad es que no es por nada, pero me quedé bien corto al hablar de Homero a Dante, porque la tradición de la similitud o zoológica, pues hasta la fecha, yo estoy leyendo textos que se acaban de escribir ayer, por ser hiperbólico, y los autores siguen teniendo estas comparaciones, ¿no? Solamente para citar uno que en lo personal me gusta mucho, son los cantos de Maldoror, de Isadore Ducas, conde de Lautréamont, para los neófitos, para los niños que están entrando a la universidad y a este universo de las letras, y a este universo de los congresos. Pues los cantos de Maldoror, anótenle por ahí, niños, y si necesitan el texto, ya saben que la máquina de PDFs aquí está. El caso es que los cantos de Maldoror es un texto pues bastante oscuro, como muchos de nosotros sabemos, ¿no? Es la historia de un personaje medio vampiro, medio homeless, medio raro. Y este cuate tiene como un modelo a seguir a Dante y utiliza muchísimos símbolos zoológicos y muchas comparaciones zoológicas. Esas también yo creo que las voy a incluir junto con en el escrito para la publicación del libro. Junto con lo que tú me vas a hacer favor de ayudarme a encontrar en Gilgamesh, ¿no? Y seguramente pues ya quedará ya un articulito bastante nutrido, pues como todas las cosas bien hechas que hacemos en este congreso. Bueno, muchas gracias, Gerardo, me encantó. Gracias, David. Gusto muy saludarte. Bien. Igual. Perfecto, muchas gracias, David, Gerardo. Si les parece, para dar voz a todos los asistentes, Piña, está Claudia Piña, por favor, con una duda, y posteriormente le damos la palabra a la doctora Lourdes Santiago. ¿Les parece? Nos vamos en ese orden para que escuchemos todas las intervenciones que tenemos aquí pendientes. Y si surgiese algo más, con gusto se atiende. Por favor, Claudia. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí, con claridad. No he podido iniciar bueno, que se vea la imagen, creo. Ya te ves también. Ya me veo, ok, muy bien. Excelente, porque al rato expongo y me va a dar terror si no se puede. Bueno, pues para empezar yo quiero felicitar a la mesa. Todas las participaciones me parecieron excelentes, muy ilustrativas. Creo que cumplieron además con parte de la función que me parece que es el Congreso de Animalibus, de exponer o dejar ver la violencia que se manifiesta de pronto hacia los animales. El día de ayer, pues hubo una conferencia muy interesante de Alejandro Ayala, donde precisamente planteaba cómo él encontraba una relación entre la violencia especista, ¿no? La crueldad hacia los animales,
y la violencia machista, que es pues la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, con la exposición de Gerardo, me parece que es bastante claro cómo, bueno, Gerardo, gracias a su maravillosa participación, pues nos hace ver, ¿verdad?, cómo es que se compara finalmente a las mujeres que están siendo violadas, ¿no? En un caso así terrible, la narración, pues sí, de la obra de Arquiloco, pues un caso muy particular hacia una niña, hacia una adolescente, hacia una jovencita, la violación y el acoso, la violencia terrible hacia las mujeres con el trato sumamente cruel que se hace hacia los animales, ¿no? Y ciertamente, pues, es esta cuestión también que decía ayer Alejandro Ayala de cómo finalmente se ha normalizado la violencia de tal forma que, bueno, pues en la literatura, en estos textos, pareciera que es normal, ¿verdad? Incluso pareciera que es amor, ¿no? Una forma de amor, la violación y el acoso. Y bueno, pues infortunadamente a la fecha parece que se piensa que la violencia hacia los animales es normal. Y bueno, pues yo quiero también, bueno, felicitar a Gerardo de manera particular y pues comentarle que me parece maravilloso que él, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Uno luego tiene en clase que pues no puedes como pues dejar pasar estos textos porque finalmente están dentro del corpus, pero sí me parece maravilloso que, como él comenta, nosotros como docentes hagamos énfasis en que finalmente, si en el pasado se pensaba que eso era amor, bonito. pues, y estaba bonito, y era el cortejo, y lo que fuera, pues no, o sea, eso es violencia, y realmente una violencia atroz. Entonces, gracias, Gerardo, por tu solidaridad de siempre con nosotras. Por eso te queremos con todas las mujeres, gracias. No, es que de verdad a mí me parece, y aquí están los alumnos como testigo de que estas cosas sí las denunciamos en clase, porque creo que finalmente como docentes eso es nuestro papel, ¿no? Y como humanistas y como gente de letras, pues también es nuestro papel reflexionar acerca de la sociedad, las cosas buenas, las cosas malas, a partir del ejercicio mimético que es la literatura, ¿no? Y en efecto, como lo menciona Claudia, mi muy querida Claudia, ya vieron que nos amamos Claudia y yo, ¿no? Pero, sí, está horrible que no nada más se normalice, sino que se romantice esto y que se metaforice de esta manera como este ejercicio de cacería, decía yo, y que en los textos clásicos lo ves y el Apolo te dice, ay, muero de amor por ti, ¿no? Pues muere de amor de excitación, el desgraciadísimo tipo, ¿no? Y está muy feo, porque realmente creo que esta sociedad, estas nuevas generaciones que nos tocó por fortuna educar a nosotros, yo se los he dicho en clase, son una generación de transición muy, 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 muy fuerte. Son una generación de un cambio social y la muestra está ahorita que estamos teniendo este congreso vía remota, ¿no? O sea, estamos ante un para pues reflexionar sobre esto, que no nos es ajeno en ningún momento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Y pues finalmente, sin duda, esta mesa nos ha regalado muchas reflexiones y yo me quedo con 3 preguntas en el tintero, pero quisiera darle la palabra mejor a mi colega Lourdes, quien tiene manita levantada desde hace un momento, y con su intervención cerraríamos esta mesa. No quisiera ser abusiva, encajosa con nuestros compañeros de soporte técnico, insisto, con el invaluable apoyo de Andrea Arellanes, quien está aquí a cargo del Zoom. Y bueno, nos hemos colgado un poquitín, pero insisto, ha sido sumamente provechoso. Por ello, pues tendré que cerrar con una intervención y pues todas aquellas inquietudes, dudas y tal,
con gusto pueden hacerlas llegar por este medio y yo me encargo de distribuirlas, de mandarlas al receptor que se requiera, ¿no? Si hay preguntas para Lourdes, para Gerardo o para Victoria, me las hacen llegar, yo se las envío con todo gusto para que nada se quede en el tintero. Adelante, Lourdes, por favor. Voy a ser rapidísima para que tú lances una de tus preguntas. Entonces, Ah, pues, yo en realidad lo único que quería era complementar un poco lo que expuso David. O sea, nosotros vemos que son justamente las hembras las que tienen mayor violencia. O sea, yo que trabajo textos cinegéticos, o sea, en realidad los perros que se recomiendan fundamentalmente como excelentes perros cazadores son las hembras, porque justamente por esta actitud de defensa innata que tienen ellas fundamentalmente desde que son madres, ¿no? Pero nada más eso quería comentar, que las jaurías están casi siempre compuestas en su mayoría por perras, no por perros, ¿no? Para la Oye, caza. ayúdame tú también, Lourdes, con mi artículo y mándame también esos datos para que me abrevies el trabajo. Por supuesto que sí, Estaría te puedo, genial. porque Bueno, yo estoy Ignacio agarrando agua para recomienda mi molino, perra. ¿eh? Yo te paso después esos Por datos, favor. Gerardo, con todo gusto. Espero que no se me olvide, porque lo que sí tengo es a veces memoria de piojo, ¿verdad? Pero tú Yo me lo te mando un recuerdas. WhatsApp, no te Tú me preocupes. mandas un WhatsApp, me recuerdas, por favor, con todo gusto. Y bueno, ya me callo para que tú, Adriana, nos hagas una pregunta o le hagas una pregunta a quien quieras, ¿no? Que no guardes las tres en el tintero. Pues que no se queden en el tintero. Muchas gracias, Lourdes. Pues respecto a esta cuestión que planteaba Gerardo sobre la loba y no el lobo, pienso, no sé si habrá alguna reminiscencia de la loba romana, esta idea o esta entidad, nutricia, ¿no? Creadora de grupos, ¿no? En este sentido, no sé si por ahí podría ir esta presencia, ¿no? Femenina de la loba. Yo creo que es un poco lo que nos acaba de decir Lourdes. Lourdes, como ya lo dijo bien, sabemos que trabaja estos textos cinegéticos. Para los que no sepan qué es esa bonita palabra, es la cacería con perros, ¿no? Sí, ¿verdad, Lourdes? Estoy... Sí, casa con ayuda de perros. Que ya nos has dado unas ponencias bien interesantes sobre eso. En el último congreso que tuvimos, todavía in situ en la UAM, nos hablaste de esto, pero yo creo que más bien sí tiene que ver sí, con la agresividad de las madres, y en ese sentido pues sí podríamos traer como hacer un vínculo con Luperca, ¿no? Que sabemos que se llama así la loba capitolina, por ser madre, sí, sí, fíjate qué interesante. Voy a reflexionar esta idea, Adrianita, y porque yo creo que sí sería interesante también incluir esas cosas ya en el escrito, porque pues finalmente pues el pueblo romano es un pueblo guerrero, hijos de Marte, ¿no? Hijos de Marte, y pues qué mejor emblema, llamémoslo así, ¿no? Emblema zoológico para representar al pueblo, pues para este pueblo marcial, ¿no? Pero gracias, sí, Muchas definitivamente. gracias. Perfecto, perfecto, Gerardo. Y pues ya en torno a básicamente las otras ponencias, me quedo ahí con una idea del Bildungsroman, ¿no? Acerca de Lucio como asno, y Pinocho como asno, ¿no? Si estas dos narraciones podrían entenderse en este esquema de la Bildungsroman, ¿no? Como esta novela de aprendizaje, estas narraciones de crecimiento, ¿no? De formación. Y pues acerca de los animales, ¿no? En Plinio pensaba en aquellos que pudiesen tener alguna relación con el fuego, ¿no? Y con el agua. Estuvimos viendo algunos que tenían que ver con el aire y con la tierra y pues surgió, ¿no? Mi duda. Sé que el repertorio es enorme, como bien lo señalabas, Lourdes, pero bueno, pues básicamente en esa línea iba, ¿no? Habrá algunos animales ahí que nos recomiendes para estudiar en torno al elemento fuego y al elemento agua, además de estos de aire como el murciélago y los de tierra como la hiena.
Y bueno, básicamente en esa línea iban mis preguntas. Ay, insisto, Cronos es cruel, Cronos no nos permite continuar con este diálogo, pero pues les agradezco muchísimo a todos su presencia, pues tanto a los receptores más jovencitos que están por aquí, como a los asistentes de una carrera mucho más larga y pues bueno, todos es lo lindo de este congreso, ¿no? Todos estamos aquí convocados, todos estamos aquí disfrutando y compartiendo hallazgos, reflexiones y, ¿por qué no?, cuestionamientos a la luz de las imágenes zoológicas. Tengan muy buena tarde todos. Nos vemos en la mesa vespertina, por favor. Claro, buenas Hasta tardes. pronto. Muy buenas Gracias tardes. a todos. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Qué gusto verlos. Igualmente, queridos. Un Chao. placer. Bye. Hasta pronto.